Amigos de Hablar de Dios es Cool, me encanta saludarlos, qué rico que nos conectemos por aquí, por esta plataforma que llega a tantos lugares del planeta, traducida también además en muchos idiomas, y lo más importante es que ustedes lo están viendo, que ustedes lo están compartiendo, y por supuesto el tema de hoy está buenísimo. Para ello, primero voy a darle la bienvenida al padre Jason Howard. Padre, me encanta saludarte, que estés por aquí en Hablar de Dios es Cool. Lina, muchas gracias por la invitación, qué rico estar acá. Es que hablar de Dios transforma la vida, nos alegra, hablar de Dios es cool. Definitivamente es la palabra de moda y vamos a poner al Señor de moda en todas nuestras conversaciones del día a día. Pero Padre, antes de empezar quiero hacer una invocación al Espíritu Santo, que es una de mis oraciones favoritas, que dice así: Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén. Bueno, Padre, este tema creo que hace parte mucho de la conversación de hoy en día de los jóvenes y que es con el tipo de personas con las que yo me rodeo. Una edad promedio en donde podemos decir, uno de los 30 a los 40 años más o menos, a veces dicen, se me apagó el fuego, pero yo sigo aquí. Ese es el tema del día y me encanta tocarlo porque siento que nos pasa en la vida entera, no solamente con el Señor, nos pasa en el trabajo, a veces sentimos que estamos súper animados en el trabajo, en la oficina, pero hay momentos en que estamos como paralizados, como que no hay mucha emoción, pero también le pasa a personas en el matrimonio o en el noviazgo y con el Señor, por supuesto, también. Entonces, ¿qué está pasando cuando una persona siente, Padre, que se le apaga el fuego con Dios? Bueno, Lina, como tú lo dices, es una realidad que se da en todos los aspectos de la vida. Cuando como que vamos perdiéndole el sentido a lo que vamos haciendo constantemente. Sin embargo, yo quisiera diferenciar en un primer momento dos realidades. Una es la emoción y otra es la fe. Porque lo que tenemos que tratar de lograr es que nuestra fe no dependa de nuestras emociones, aunque hay momentos que la fe nos lleva a sentir emociones intensas. Y es que quien en un momento de alabanza, en una Eucaristía muy bella, en un momento de oración no ha sentido una emoción de alegría. Pero nuestras emociones no pueden determinar el camino de la fe. Yo creo que cuando sucede esto tendríamos que tener claro que una cosa son las emociones, lo que sentimos que es pasajero, y otra cosa es la fe. Te tengo un dato bien especial sobre eso. Cuando pensamos en la vida de Madre Teresa de Calcuta, que todos la conocemos, una extraordinaria mujer, a ella le hacían muchas entrevistas y en una de estas entrevistas le preguntaron: Madre, ¿y usted cuántas veces ha experimentado la presencia de Dios? Pues todo el mundo esperaba que respondiera que muchas, que todos los días, y ella dijo: solamente una vez en la vida he experimentado la presencia de Dios. Entonces la pregunta siguiente fue: bueno, y entonces si solamente lo experimentó una sola vez en la vida, ¿cómo ha hecho para lograr todo lo que está consiguiendo? Pues todo lo que estaba haciendo con su comunidad y demás. Y la respuesta de ella es: ese momento me basta para tener certeza de que Él está. Y sí, lo que tú dices es verdad. Hay momentos en los que no nos sabe igual, pero cuando no nos sepa igual tendríamos que volver a esos primeros momentos. Es decir, tú con este ejemplo tan gráfico, tan especial y tan lindo con el tema de la Madre Teresa, nos recalcas entonces la necesidad de tal vez anotarlo o conservarlo en un cofrecito como un tesoro, tal vez ese momento que tuvimos una cercanía muy puntual con el Señor, como para que gráficamente lo relacionemos en el cerebro con que Dios está, Dios existe, Dios ya nos habló, ya nos hizo un milagro, y no se nos olvide lo que ya pasó en ese momento, no nos enfriemos.
Sí, es que debería ser así, Lina, porque cuando tenemos al Señor en el corazón y cuando los que de alguna u otra manera hemos vivido la fe y esa fe nos ha llevado a tener un momento intenso de emoción, donde experimentamos su presencia, donde incluso muchos hermanos han tenido sanación física, han tenido sanación mental o han superado alguna realidad como un desamor y demás, tendríamos que volver siempre a ese momento, porque ese momento nos da certeza de que el Señor esté, aunque nosotros no lo estemos sintiendo en el momento. Es que mi sequedad espiritual no es un abandono de Dios. Dios está. Soy yo el que por algunas circunstancias, como las emociones que son pasajeras, no lo estoy experimentando. Entonces siempre es bueno volver a aquellos momentos donde ya lo experimenté. Padre, es decir, que esto le pasa incluso a personas que aman profundamente al Señor, que se dedican exclusivamente a vivir, a trabajar y a darla toda por Él. Claro que sí, es decir, a los sacerdotes, a la religiosa. Y bueno, el mejor ejemplo lo acabo de dejar gráficamente con Madre Teresa de Calcuta. Y es que, ¿quién no reconoce toda la labor que hizo Madre Teresa de Calcuta? Para que diga que sintió, es decir, se emocionó una sola vez en su vida por el Señor y todo lo que hizo, pues sin duda que ese momento la grabó y la llevó a hacer incluso cuando no lo sentía. Y es que los que visitamos al Santísimo, sí, en ocasiones como que hay la fuerza del Espíritu ahí adentro en el corazón, que nos palpita más rápido, que sentimos como la presencia de Él en medio de nosotros, pero hay otros momentos donde hay un silencio y tendríamos que ser capaces, o más bien tener la madurez en la fe para entender que en uno y en el otro está el Señor de la misma forma, con la misma magnitud, que somos nosotros los que, sujetos a las emociones, pues de cierta manera no somos capaces de experimentarlo. Padre, me encanta, me encanta que menciones el tema del Santísimo porque sí, debo confesar que a veces me pasa y a veces llego y solo lloro porque me fascina tenerlo de frente. O sea, a mí me encanta ir a llorar al Santísimo. Yo le digo a mis amigas, es mi plan favorito porque siento que lo tengo ahí. Pero también hay días que, como dices tú, no siente uno ese fuego intenso que te está quemando el alma, en el que estás sintiendo absolutamente todo. ¿Ahí qué hacemos cuando no lo sentimos? ¿Qué nos recomiendas? Algo práctico. Mira, Lina, el mejor consejo nos lo van a dar incluso los padres de la iglesia que hablaban de la sequedad espiritual. ¿Qué es la sequedad espiritual? Estos momentos, estos periodos de tiempo donde no sentimos la presencia del Señor. ¿Qué es lo mejor que se puede hacer en estos momentos de sequedad espiritual? Perseverar. Perseverar. ¿Por qué? Porque mi fe no va a depender de lo que yo sienta en un momento. La fe, como el amor, lo hemos escuchado mucho, pero es una realidad, es un acto de mi voluntad, que si lo ponemos en una palabra se llama decisión. Yo decido ir al Santísimo cuando estoy bien y cuando estoy mal. Yo decido ir al Santísimo, como tú dices, a llorar y a desahogarme en el Señor, pero también cuando todo está muy tranquilo. Yo decido ir al Santísimo y quedarme con Él cuando lo escucho patente en mi corazón y cuando como que hay un silencio. Lo mejor que podemos hacer en la sequedad espiritual es perseverar, porque la fe requiere perseverancia. Si nos llevamos por las emociones, pues es que las emociones nos juegan un papel como de traición. Y es que todo no puede ser emoción. Imagínate pues la pareja recién casada que en el primer desacuerdo, porque hay emociones de intolerancia, de rabia, simplemente no estoy de acuerdo con el otro, pues termino el matrimonio, ¿no? O cuando yo termino una amistad simplemente porque no me gustó lo que hizo un amigo, tampoco. Es decir, las emociones siempre van a ser buenas, van a ser propias del ser humano, Dios nos las puso en el corazón, en la mente, pero nuestra vida y la fe no dependen de las emociones. Entonces, frente a las emociones, el mejor consejo es la perseverancia. Padre, ¿y tú crees que este enfriamiento, digámoslo así, es una señal de alarma o puede ser parte más bien del crecimiento espiritual? Claro que sí, tú tienes clarísimo en la pregunta la respuesta, hace parte del crecimiento espiritual. Y es que todo no puede ser gozo.
todo no puede ser un simplemente disfrutar. La vida tiene que vivirse en una estabilidad que es propia de la decisión, pero para yo tomar decisión, pues tengo que ser capaz de tener el foco, enfocarme en lo que voy. Mira, cuando hablamos de esto, yo pienso en el pasaje del Jueves Santo en la noche, cuando Jesús está orando, que les dice a los apóstoles, venga, velen un momentico aquí que ya vuelvo, y ellos se quedaban dormidos. Es decir, no era falta del querer de ellos, era que también el sueño los había vencido, habían pasado por una cena judía donde se celebró la última cena, y en esa cena judía cada uno de los hombres bebía unas copas de vino, entonces el vino hizo sus efectos y ellos se quedaban dormidos. Es la explicación que dan algunos biblistas. Eso puede pasarnos, que en ocasiones aparece esa pereza espiritual, Ujú. pero tenemos que ser capaces de perseverar incluso. Cuando yo estaba en el seminario, habían algunos momentos que literalmente me iba a dormir al Santísimo. Y por supuesto, cualquiera podría pensar y decir, no, pues es que váyase a dormir a la cama, no porque era el momento de oración. Y no es lo mismo Claro. quedarse dormido en la cama que quedarse dormido delante del Santísimo. Señor, aquí estoy, hoy no te siento, hoy tengo sueño, hoy tengo esa pereza espiritual, pero aquí estoy. Padre, entonces en ese momento que nos vayamos al Santísimo con esta llamada pereza espiritual, eh, no sé, yo lo veo también como un súper consejo, porque a veces decimos, ay, hoy no quiero ir, no siento como ese impulso del más allá, querer ir a verlo, a darle gracias, a pedirle, a llorarle o lo que sea. ¿Tú recomendarías como meterlo en la agenda sí o sí, pase Es lo que decir, sí, pase? es decir, pase lo que pase, el primer mandamiento es lo amarás a él por encima de las Ujú. cosas. Y lo vas a amar por encima de lo que tú De sientas tu en ese pereza. momento. Por encima de tu pereza, por encima de qué rico ir a ver Netflix, por encima de qué rico ver Ujú. esta otra cosa o irme al centro comercial. Es decir, mis momentos de fe no se pueden cambiar ni negociar por nada, ni siquiera por lo que yo estoy sintiendo, tengo ganas. Yo creo, Lina, que hay algo que nos ha hecho mucho daño a la sociedad actual, y es que nos hemos permitido hacer siempre lo que queremos Mm. y creemos que la felicidad está hacer en lo que quiero, y no siempre lo que yo quiero es lo que yo debo hacer. Coloquemos el ejemplo para los que son padres de familia. Muchas veces un papá no querrá madrugar a trabajar, pero tiene que hacerlo por amor a sus hijos, por amor a su familia, por la responsabilidad que tiene. El universitario que está adelantando su carrera, hay momentos donde no querrá trasnochar para estudiar para un examen, pero tendrá que hacerlo. Y lo mismo pasa con la vida de fe. Hay momentos donde no queremos, pero tengo que hacerlo. Ujú. Yo no me puedo permitir hacer siempre lo que quiero, sino que tengo que violentarme para hacer incluso lo que no quiero, pero Wow. me conviene. Y allí entraría la oración. Wow, padre, ese consejo está espectacular, porque uno como ser humano de la calle, uno pensaría y uno lo empieza a procrastinar, ¿no? No, mañana voy, no, entonces pasa un mes, pasa un año, luego vamos a ir a la misa solamente la de Semana Santa, que esa es la que más se llena en el año, pienso yo, y finalmente terminamos no yendo precisamente por esa pereza espiritual y porque no necesitamos al Señor en una emergencia. Entonces, qué bien que haga parte de nuestra agenda, que haga parte de nuestro día a día, que haga parte de ese primer mandamiento que hay que obedecer, pase lo que pase, porque en realidad es más por amor que por cualquier otra cosa. Padre, ahora, este desierto, esta pereza espiritual, hace parte entonces también de algo que nos permite el Señor ¿para qué? Para crecer, sin Ujú. duda. Es decir, si tú piensas en qué momento has crecido, Lina, tú te darás cuenta que has crecido cuando más has sufrido, cuando más has pasado por dificultades. Particularmente el sufrimiento hace parte de la vida para crecer. Es que todo el que quiera crecer tendrá que aceptar un poquito la cruz. Y este desierto espiritual viene a madurarnos en la fe para que nosotros seamos capaces de crecer en la fe.
sin duda que Dios lo permite. Solamente vuelvo a citar el Jueves Santo en la noche, esa oración que tiene Jesús. Le está doliendo: Padre, aparta de mí este cáliz. Dice que era tanta la angustia que sudaba gotas de sangre. Hay un término biológico que incluso trata de describir por qué podrían salir gotas de sangre por los poros cuando hay una desesperación muy grande. Y Jesús termina diciendo: bueno, Padre, quita de mí este cáliz, pero que no se haga lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Dios permite esos momentos de desierto espiritual para que nosotros podamos crecer. Lina, y aquí viene algo bien interesante, porque creería yo que ir sin ganas o volver sin ganas al Señor también vale. Ay, me encanta. También es válido, también es válido. No podemos quedarnos pensando que yo tengo que ir con toda la motivación. No, ir sin ganas, volver sin ganas, también es válido. Eso También te iba es a válido. preguntar en este instante, ¿se puede amar al Señor sin sentir absolutamente nada? Pero por supuesto, es que el amor, ya lo dijimos, no es un sentimiento, no es una emoción. El amor es un acto de mi voluntad donde yo decido adherirme, en este caso, a Dios como una creencia, como una forma de vivir, y eso termina imprimiendo en mi vida una forma de ser. Mira, pienso en el Evangelio en este momento, que el Evangelio es lo mejor para iluminar la vida. Donde hay una parábola y llega el papá de dos muchachos, la dice Jesús, y los manda a trabajar. Uno le dice: sí, señor, ya voy, pero no va. En cambio hay otro que le dice: no quiero ir, pero termina yendo. Al final pregunta Jesús: ¿quién hizo la voluntad de su padre? Pues el que dijo que no quería, pero terminó yendo. Es decir, volver sin ganas también vale. Ir a ese trabajo al que me llamó mi padre, aunque no quiera, también vale, incluso aunque haya dicho que no en un primer momento. Pero aquel que se llevó por la emoción, que dijo que sí y no terminó yendo, pues no terminó haciendo la voluntad del Padre. La vida no puede ser conducida por emociones. O sea que podemos decir que cuando no hay emoción, entonces empieza una fe más madura, ¿no? Yo creería que es allí donde la fe se diferencia entre unos y otros. Si mi fe depende de lo que yo sienta, pues es una fe válida, es una fe que está creciendo, que hay que alimentar. Pero cuando mi fe depende simplemente del acto de mi voluntad, de mi decisión, creo yo que es una fe, como tú lo dices, una fe más madura, una fe más arraigada, una fe más fuerte. Padre, y hoy en día, por supuesto, hay muchas corrientes, muchas tendencias. Vemos fácilmente aquí en el celular, en las redes sociales, en todas partes, diferentes maneras de alcanzar, digamos que la felicidad con otras creencias. ¿Cómo llegar en este momento de nuestra conversación que está tan especial? ¿Cómo llegar a estas personas que creen en otras cosas? Es decir, creen en Dios, según estas personas, yo creo en Dios, pero buscan por otras partes una especie de consuelo en vez de buscar el consuelo en la fuente real. Mira, Lina, yo siempre he pensado que la mejor forma de transmitir la fe no se tiene que hacer necesariamente como lo hacemos tú y yo en este momento a través de los medios de comunicación o los sacerdotes que tomamos un micrófono para predicar en las Eucaristías. La mejor forma de transmitir la fe es vivir. Cuando nos encontramos con ciertas personas que como que contagian, uno les da la mano y como que lo llenan a uno. Hay personas que uno quiere estar con esas personas, que le alegran la vida, que tienen siempre un chiste, que tienen una frase, que tienen un consejo, que no se enredan, que no hay problemas. Ahí uno se pregunta: ¿y qué tiene de diferente esta persona? Y normalmente esas personas viven una fe profunda, aunque no lo pronuncien con sus labios. Pero hay otras personas que yo siempre digo que uno les da la mano y como que les pasa corriente a uno, como que todo es maluco, si llovió malo, si hizo calor malo, todo es malo. Esas personas pues les falta un poquito más de fe y tendríamos que contagiarlas también de la alegría de creer. Yo creo que la mejor forma de llevar a aquellas personas que están buscando la felicidad es con nuestra propia felicidad, que seamos capaces de contagiar a los otros de la alegría de vivir. Es que la vida se nos dio simplemente para ser felices, es decir, el Señor te envió aquí
algunos pensarían, no, para conseguir mucho dinero, para tener muchos bienes o para tener muchos títulos. Sí, ojalá que lo consigas, pero Dios no te envió necesariamente para eso a la vida. Dios te envió a la vida para ser feliz. Entonces, cuando tú vives feliz, cuando dentro de ti hay un amor de Dios que irradia, eso ni se tiene que pronunciar, porque todos querrán vivir como nosotros estamos viviendo, y nosotros estamos viviendo felices no por lo que tenemos, no por lo que somos o lo que hemos obtenido, sino porque tenemos a Dios en el corazón. Me encanta esa comparación que haces, porque cuando uno se encuentra una persona que se nota que está con Dios, la luz se le irradia en los ojos, en la sonrisa, en su caminar, en su manera de actuar, en absolutamente todo. Ahí en ese momento, cuando te preguntan, que te dicen, padre, lo veo muy contento, lo veo diferente, ¿qué está haciendo? Ahí, ¿qué es lo que primero tú harías? ¿Qué les dirías para que empiecen a probar realmente la felicidad desde el plato de donde es? Bueno, mira, yo soy párroco acá en Colombia, estoy estrenando parroquia, esta es mi tercera parroquia. Hay algo que yo no cambio, yo puedo delegar todo menos eso, y es la hora santa. Esa noche de adoración, de alabanza, de lluvia de bendiciones. Es un encuentro con el Santísimo, con Jesús expuesto. Si a mí, todo el que me da papaya, yo le digo, a la hora santa, porque Jesús en la presencia eucarística tiene mucha fuerza, y es decir, no depende de nosotros, es lo que Él hace. Entonces, en las horas santas que yo tengo acá los jueves, ahorita tenemos todos los jueves el tema de la hora santa, siempre invito a las personas, padre, que estoy mal en el matrimonio, ¿qué es lo mejor? Venga a la hora santa. Padre, que es que la rabia, venga a la hora santa. Que estoy en un problema de desamor, venga a la hora santa. Padre, ¿cómo hago para vivir feliz? Venga a Pero la padre, hora es santa. decir, uno se lo puede recomendar a una persona que digamos que lleva años alejado, no ha vuelto, pero está como ahí, como buscando algo, preguntando mucho. Usted enseguida le dice, venga, lo invito a esta fiesta. Sí. Y bueno, y también hay que tener en cuenta que la forma como presidimos la hora santa los sacerdotes, pues también está impregnada de la forma de la que somos. Hay unos que son más contemplativos, más del silencio, totalmente válida. Hay otros que somos más bullosos, que más de alabanza, que el aplauso, que el evangelio, también es válida. Pero lo que sí es que en uno y el otro está la presencia de Jesús. Lina, ponte a pensar. ¿Tú qué le dirías a alguien para que sea feliz? Conoce a Jesús. ¿Y dónde mejor conocerlo que en Jesús Eucaristía expuesto? Algo tiene que pasar. Padre, eso es lo que yo primero le digo a todas mis amigas cuando están pasando por algo, porque yo las mando al Santísimo, porque a mí también me mandaron al Santísimo como terapia y me sirvió. Entonces ese es el consejo número uno, y yo les digo, váyanse allá a llorar, literal, ese es mi cuento, váyanse a llorar al Santísimo, que es mejor llorarle a Dios que llorarle no sé, a la cama sola. Claro, Sí, no. es cierto. Y, y Y Dios permanece, nosotros somos los que cambiamos. Es decir, tú te imaginas que Dios cambie. Dios no cambia, Dios es único. Una de sus propiedades al ser Dios es que es inmutable. Somos nosotros los que cambiamos de estado de ánimo, de que me conviene, de lo que quiero, de lo que no quiero, de que estoy contento, de que estoy triste, de que estoy en un problema sentimental, de que estoy en un problema económico. Pero nosotros, que somos los que cambiamos, tendríamos que ir a aquel que permanece siempre, y permanece en todos los sagrarios del mundo. Allí donde hay una parroquia hay un sagrario, y allí está Jesús Eucaristía. entonces, padre, el plan para esa persona que se enfrió, digámoslo así, es decirle, ok, te tengo una invitación, no te preocupes, tú simplemente ve y siéntate. Y ya el Señor se encarga del resto, ¿cierto? Sí, para mí el Señor es el que obra. Tú y yo somos instrumentos ahí sin filo, diríamos acá en Colombia, filo para cortar. Eh, pero Dios se vale de esos instrumentos ahí, como somos tú y yo, para tirar el cebo y para llevar donde tiene que ir el que tiene que ir. Tienen que ir a encontrarse con Jesús. Acá no es el Papa León, no es el obispo de la diócesis donde estamos, no es el presbítero en su parroquia. Todos estamos con una flecha apuntando a Jesús, y Jesús está presente en la Eucaristía. Padre, y ese fuego, cuando vuelve,
vuelve diferente, vuelve como con más peso o cómo lo podríamos analizar. Bueno, yo pienso que la forma de vivir la fe, la forma como experimentamos la presencia de Dios es única e irrepetible como somos las personas. Entonces, al volver el fuego, al experimentar la presencia de Dios, cada quien lo puede experimentar de forma diferente. Y eso es un gran don incluso del mismo espíritu que se representa en el fuego, porque Dios nos quiere unidos, pero no uniformes. Somos distintos. Por eso hay personas que también a través del rosario se conectan impresionante con Dios. Hay otros que a través de la Sagrada Escritura. Hay otros que a través de la hora santa, como lo hemos dicho. Y eso termina siendo experiencias personales muy diferentes. Entonces, cuando vuelve es diferente en cada uno, lo que sí es que ya no somos los mismos, porque ya hemos pasado por desiertos, porque hemos pasado por problemas, porque nos hemos consolado en el Señor. Lo que podríamos afirmar es, no somos los mismos, a todos nos golpea, utilicemos esta palabra, nos golpea ese fuego de forma diferente, pero sí todos cambiamos, porque no es lo mismo una persona que conozca a Jesús a la que no la conoce. Claro, es decir que nuestra fe, nuestra Iglesia Católica tiene diferentes, digámoslo así, materias o en una universidad diferentes salones, aulas de clase, en donde podemos asistir dependiendo también de lo que podamos sentir en una o en la otra, en donde nos podamos identificar de pronto, tal vez yendo una vez al Santísimo, pero entonces otras personas, como dices tú, prefieren hacer el rosario, otras ir a misa. Si a mí me dicen, no, Lina, no me gustó la hora santa, no me conecté, ¿cuál es otra idea que podría surgir hoy, Padre, para decirles, ok, vamos a hacer esto? Te invito a esto. Mire, la iglesia es riquísima y riquísima en matices, es decir, en diferentes formas de expresiones de la fe. Tú vas a mi misa y vas a la misa allá en Miami y vas a la misa a Roma donde el Papa y estamos predicando el mismo evangelio, pero cada sacerdote, aunque hacemos las mismas oraciones, pues imprime diferente su carácter. Esto nos muestra que hay diferentes formas de vivir la fe. Mira, yo te voy a compartir las que a mí personalmente me sirven. La principal es esa hora santa o el encuentro con Jesús en el Santísimo. Pero otra cosa que a mí me sirve mucho, esto lo descubrí cuando ya llevaba unos años de seminarista, es la meditación de la palabra como si fuera a compartirla, lo que hago ahora como sacerdote para predicar. Y es que la palabra de Dios también es extraordinaria y cuando uno la escucha con el corazón, la cantidad de circunstancias, de matices, todo su contexto histórico, geográfico, religioso, todo lo que hay alrededor del lenguaje, cuando uno se adentra ahí, por ejemplo, eso me aviva a mí mucho. Y sé que hay muchas personas que en el curso bíblico, que en la oración con la palabra, por supuesto que todo esto tiene que ser acompañado y asesorado por alguien que camine y que tenga un poco más de experiencia. También conozco el testimonio, sobre todo de ustedes, algunas mujeres que se encuentran con Dios a través del Santo Rosario y el Santo Rosario les transforma la vida. Yo, además de ser párroco acá, acompaño tres movimientos: Efetá, Emaús y Renovación Carismática. Movimientos muy eufóricos, muy ricos de la iglesia, pero allí hay grandes personas que se conectan a través de María. Y entonces te cuento, hay grupos de personas que son unas 100 personas que a través de estos medios a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana se reúnen a hacer el Santo Rosario. Y de verdad que cuando uno escucha los testimonios de ellos, dicen, mire, un día que yo no haga el rosario es un día perdido, es un día que no va con fuerza. Entonces, además de la palabra que sirve, también está el Santo Rosario. A mí en ocasiones me sirve, sobre todo cuando salgo, aunque salgo muy poco, de quitarme el clériman, ir a una parroquia y sentarme en la última banca a escuchar misa. Yo creo que también la Eucaristía tiene una fuerza extraordinaria y es que en la Eucaristía se encuentra la palabra, se encuentra la presencia de Cristo, se encuentra como todo en un solo lugar.
Entonces, si vamos a mirar matices, hay una cantidad, los retiros espirituales, los mismos movimientos de los que te estoy hablando. La Iglesia Católica es riquísima. Padre, y para terminar, última pregunta, cierre. Y esa persona que te dice, definitivamente, yo no necesito visitar ningún templo, ir a ninguna iglesia, confesarme con un sacerdote, no necesito hacer el rosario porque yo tengo comunicación directa con el Señor. Ay, Dios mío, ay, ¿qué hacemos? Mira, yo pienso que lo primero es un acto de respeto, porque seguramente el contacto directo con Dios lo tenemos todos. Uno tendría, como te dije hace un momento, con la forma de vivir, contagiar al otro. Oye, ¿qué te pasa que estás tan feliz? Vamos y pruebas. ¿Cómo vas a decirme simplemente con la relación con Dios si yo no necesito si no has probado? Yo creo que sería el respeto, el testimonio, y cuando ellos vean el testimonio, como decirle, pues no me digas simplemente que tienes relación directa con Dios cuando no has probado. Es que no es lo mismo tener un amor por WhatsApp a de vez en cuando darle un abrazo, un beso. Ustedes que tienen esos amores, pues lo viven más fácil que yo. No sé si eres casado, tienes novio, pero imagínate una pareja que le diga, ven, vamos a ser novios, pero yo me voy para Miami, tú te quedas en Colombia y nuestra relación va a ser a punta de WhatsApp. Claro, no. Esa es un canal directo, ¿cierto? Pero no es lo mismo que estar en la presencia. Pero para entender esa presencia la tienes que disfrutar y tienes que ir. Entonces es el respeto, el testimonio y este argumento. Me encanta. Ven un poco y lo descubrirás por tu propia experiencia. Padre, pues ya, me queda clarísimo cómo conversar de este tema con personas que a veces se nos cruzan en el camino, y el tema del respeto creo que, wow, lo más importante, porque a veces juzgamos desde el otro lado de la barrera porque creemos que todos tienen nuestro mismo proceso, nuestro mismo afán, nuestra misma necesidad, y lo más importante es tener respeto, y qué bueno que por medio de nuestro testimonio podamos enseñar un poco más de todo este camino, ¿no? que es tan espectacular. Padre, pues gracias infinitas por este tiempo, gracias por estar aquí en Hablar de Dios School, y nada, pues espero que nos volvamos a encontrar por aquí o en algún día en Colombia, ¿por qué no? Está bien, claro que sí, Lina. Gracias por la invitación. Lo que necesiten, estábamos pendientes hace algunos días por el tema de Semana Santa, pues tocó hoy, pero bueno, con todo el amor, y aquí estamos disponibles para todo lo que tenga que ser de conversar con Dios, de hablar de Dios. Muy bien, muchísimas gracias, Padre, y que tenga una feliz tarde. Chao, chao. Chao a todos, gracias por acompañarnos, y espero que ustedes compartan este episodio que me fascinó, personalmente me encantó. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao, chao.